¿Te pasa que sales de misa y aún sientes ese vacío?, preguntó el padre Gabriel, mientras su voz resonaba con suavidad en la penumbra de la pequeña capilla. Del otro lado del confesionario, Claudia no respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque aquella pregunta había tocado una herida que ella misma no sabía cómo poner en palabras. Era como si alguien hubiera pronunciado en voz alta el pensamiento que ella se había prohibido durante años. El padre esperó unos segundos más, sin apurarla. Aprendió, en sus más de 20 años como sacerdote, que el silencio también habla, que a veces es en lo no dicho donde Dios empieza a obrar. Sí, susurró finalmente ella. Hago todo lo que debería. Voy a misa cada domingo. Me confieso, aunque no siempre con ganas. Rezo, pero no siento nada. No siento a Dios. Solo siento que hago las cosas porque hay que hacerlas. Gabriel cerró los ojos un instante. Conocía ese dolor. No era frialdad, no era rebeldía. Era una sequía del alma. Una costumbre que había apagado la llama. ¿Y cuándo comenzó eso?, preguntó, con el tono de quien no juzga, sino que camina junto. Claudia pensó. Después de la muerte de mi madre. Hace 3 años. Gabriel no dijo nada, pero su respiración se hizo más profunda. Ahora comprendía. ¿Qué pasó entonces? Yo me enojé con Dios, confesó ella por fin. No lo dije en voz alta, nunca. Ni siquiera lo reconocía ante mí misma. Pero lo sentía. ¿Cómo podía dejar que ella muriera así? Tan sola, tan rápido. La voz le temblaba. Apretó fuerte sus manos. Gabriel escuchaba, sin interrumpir. La dejó continuar. Pero no dejé de ir a misa, no dejé de rezar. Pensé que si me portaba bien, si cumplía, si seguía adelante, ese dolor se iría. Gabriel respiró hondo. ¿Y se fue? No, susurró ella con lágrimas por primera vez. Solo se escondió. Entonces, el sacerdote se inclinó un poco hacia adelante. Claudia, ¿puedo contarte algo que no te va a gustar al principio, pero que necesitas escuchar? Ella asintió, tragando saliva. Muchos piensan que el vacío en el alma es señal de que Dios se alejó, pero a veces es señal de que nunca le abrimos la puerta del todo. Le dejamos entrar hasta cierto punto, pero no hasta lo profundo, donde guardamos el dolor, la rabia, las preguntas sin respuesta. Ella lo miró desde el otro lado de la rejilla con los ojos grandes, brillantes. Lo que sientes no es falta de fe, continuó Gabriel. Es una fe que está esperando ser purificada. No basta con cumplir. La misa, la oración, la confesión, no son actos mágicos, son caminos. Y si los recorremos sin el corazón, se vuelven rutina. Y la rutina seca el alma. Pero, ¿no está bien seguir aunque no sienta nada? ¿No es eso lo que llaman fidelidad? Gabriel sonrió. Sí, pero hay una diferencia entre fidelidad y resignación. La fidelidad tiene fuego, aunque no tenga emoción. La resignación solo tiene silencio. Y Dios quiere encender ese fuego de nuevo. Claudia se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella se movió, como una puerta entornada que dejaba entrar un rayo de luz. El padre Gabriel se recostó en el respaldo y habló con calma. Mira, quiero contarte algo. Hace unos meses vino un joven al confesionario. Se llama Mateo. Iba a misa todos los domingos. Tocaba en el coro. Parecía fervoroso. Pero me dijo, llorando: Padre, siento que comulgo y Dios no está. Le pregunté si se confesaba. Me dijo que sí. Pero cuando empezamos a hablar más, descubrimos algo. Nunca había perdonado a su padre. Claudia levantó la vista. No se trata solo de cumplir los ritos. La comunión es un encuentro real con Jesús. Si hay algo dentro que no entregamos, como un perdón no dado, un pecado escondido, una herida no sanada, ese encuentro se vuelve distante. No porque Jesús no venga, sino porque nosotros no abrimos del todo.
El silencio se hizo más denso. Claudia respiró hondo. ¿Entonces por eso siento este vacío? Sí, respondió con ternura. Porque Dios no quiere solo tu obediencia, quiere tu corazón, incluso si está roto. Especialmente si está roto. Ella bajó la cabeza. ¿Y qué hago ahora? Empieza por dejar de huir. Abre ese dolor delante de Él. Llora si hace falta. Grita si hace falta. Pero no finjas más estar bien. No con Dios. La joven cerró los ojos. ¿Y si no sé cómo? Gabriel la miró con compasión. Dile eso a Él, tal cual. Señor, no sé cómo volver a ti. No sé cómo sanar esto, pero quiero. Eso basta para que el cielo se ponga en movimiento. Se hizo un silencio largo. De esos que no incomodan. De esos que sanan. Finalmente, Claudia se persignó y susurró con voz temblorosa. Padre, quiero confesarme, pero no de memoria. Hoy quiero hacerlo de verdad. Gabriel sonrió. No porque fuera fácil lo que venía, sino porque por fin empezaba lo verdadero. Entonces, hija, empecemos. Aflojó su sotana, respiró hondo y bajó la cabeza. Dios está aquí. Escucha tu corazón más que tus palabras. Y así, mientras afuera caía la tarde y la luz del vitral proyectaba formas suaves sobre el suelo, una confesión empezó no solo con palabras, sino con una decisión. Dejar de esconder el alma y dejar que Dios volviera a entrar. Y cuando Claudia salió de la capilla, no era otra persona. Era la misma, pero con la certeza de que algo, dentro de ella, por fin había despertado. El sonido de las campanas del mediodía llenaba la plaza del pueblo, mezclándose con el canto leve de los gorriones. La misa había terminado hacía ya más de media hora, pero el padre Gabriel seguía sentado en uno de los bancos del templo, con el breviario abierto sobre sus rodillas y la mirada perdida en el altar. No estaba rezando. O al menos, no con palabras. Era más bien un diálogo interior, profundo, en el que sentía que el espíritu le susurraba cosas que no podía ignorar. Claudia entró con paso sereno, diferente al de la tarde anterior. Ya no llevaba esa prisa callada de quien se siente fuera de lugar. Ahora su andar era más consciente, más pesado tal vez, como el de quien empieza a cargar su alma con responsabilidad. Se acercó, sin hablar, y se sentó junto al sacerdote. ¿Estaba orando?, preguntó ella en voz baja, casi como una niña que no quiere interrumpir. Sí, pero ya terminé, respondió él, cerrando el breviario con suavidad. A veces uno necesita quedarse en silencio para escuchar. Claudia asintió. ¿Le puedo hacer una pregunta? Gabriel sonrió con un gesto amable. Claro. Ayer, después de la confesión, sentí una especie de paz, como si algo se hubiera soltado dentro de mí. Pero esta mañana, al despertar, me volvió la duda. Pensé, ¿y si todo eso fue solo emoción? ¿Y si sigo igual? El sacerdote la miró con ternura. Eso es más común de lo que crees. La tibieza no es siempre falta de fe. A veces es falta de decisión. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Decisión? Sí. Verás, Claudia, hay algo que muchos olvidan. La fe no solo es un don, también es una elección diaria. Y cuando uno no decide con claridad, cuando va por la vida cumpliendo, sin involucrarse, el alma se enfría. Se hizo un silencio breve. Gabriel continuó. ¿Recuerdas lo que dice el Apocalipsis? Conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Pero como eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ap 3:15-16. Ella bajó la mirada, inquieta. Eso suena fuerte. Lo es, porque no es una metáfora decorativa. Es una advertencia real. Cristo no habla para asustar, sino para despertar. La tibieza espiritual es una de las trampas más peligrosas, porque no tiene forma clara. No es rebelión abierta, ni pecado escandaloso. Es simplemente dejarse llevar. Vivir la fe sin pasión.
Claudia guardó silencio unos segundos. Luego preguntó con sinceridad: ¿Y cómo sé si estoy cayendo en eso? Gabriel la miró de frente. ¿Te levantas y oras porque amas a Dios o porque así toca? ¿Vienes a misa con hambre de encontrarte con Él o porque es domingo y no quieres sentir culpa? ¿Te confiesas por costumbre o porque realmente buscas sanar lo que está roto? Ella no respondió. No hacía falta. Su cara hablaba sola. Esa es la tibieza, dijo él con voz suave, pero firme. No está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Es hacer las cosas bien, pero sin corazón. Es como un matrimonio donde ya no hay amor, solo rutina. Pero si uno no siente, ¿qué puede hacer? Insistió ella, angustiada. ¿Cómo se vuelve a encender esa llama? Gabriel apoyó una mano sobre el respaldo del banco y miró al altar, donde la vela del sagrario ardía con una llama tenue, constante. Decidir. La fe no siempre se siente, pero se elige. Y cuando eliges amar a Dios, aunque no lo sientas, aunque no te emocione, aunque te cueste, ahí empieza el fuego verdadero. Porque no es fuego humano, es fuego del espíritu. Claudia lo miró largo rato, como quien empieza a ver con otros ojos algo que siempre estuvo ahí. Entonces, lo importante no es sentir, sino ser sincero. Exactamente, asintió Gabriel. El Papa Leo XIV te decía: la tibieza no se vence con gritos ni penitencias severas, se vence con sinceridad, con un alma que se atreve a decir: Señor, me he acostumbrado a ti. Perdóname, vuelve a hacerme sentir hambre de ti. Claudia suspiró. ¿Sabe? Yo creía que estaba bien porque no hacía nada malo. No me drogo, no engaño a nadie, no insulto, pero ahora me doy cuenta de que no hacer el mal no es suficiente. No amar también es una forma de pecado. Gabriel asintió, conmovido. Eso que acabas de decir es una de las verdades más olvidadas. La tibieza es peligrosa porque se disfraza de vida tranquila. Pero en el fondo, es una renuncia silenciosa al amor. Se quedaron en silencio unos minutos. El murmullo del viento entrando por los vitrales les acompañaba como un canto discreto. Entonces, Gabriel se volvió hacia ella. Claudia, quiero proponerte algo. ¿Sí? Durante los próximos 7 días, antes de acostarte, reza solo 3 palabras, pero con todo tu corazón. No por repetirlas, sino por vivirlas. ¿Cuáles? Gracias. Perdón. Confío. Ella sonrió levemente. Eso es lo que me dijo ayer. Y hoy te lo repito, porque esas 3 palabras, dichas con el alma, tienen más poder que 100 oraciones vacías. Gracias, purifica tu corazón del descontento. Perdón, abre las heridas escondidas. Y confío, te entrega de nuevo en manos de Dios, aunque no entiendas nada. Claudia asintió, con una paz que iba naciendo lentamente. ¿Y si algún día no puedo decirlas con fe? Díselas igual, aunque sea con lágrimas, aunque solo sea un susurro. A veces la fe más grande es la que se pronuncia con miedo, pero no se calla. Ella lo miró, y por primera vez desde que comenzó este camino, sintió que no estaba sola. Gracias, padre, dijo, con un hilo de voz. No a mí, hija. A él. Él es quien está empezando algo nuevo en ti. Mientras ella se levantaba para marcharse, Gabriel la observó con la esperanza intacta. Sabía que ese era solo el comienzo, pero también sabía que cuando un alma reconoce su tibieza y desea volver a arder, ya está más cerca del fuego que del frío. Y al ver cómo Claudia salía del templo, comprendió que la mayor victoria espiritual no era evitar el pecado visible, sino encender de nuevo una fe que se había vuelto rutina. Porque una fe tibia no transforma a nadie, pero una fe encendida, aunque pequeña, puede cambiarlo todo. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del despacho parroquial, mientras el padre Gabriel servía 2 tazas de té caliente.
Claudia se sentó frente a él, envuelta en un abrigo de lana y una expresión distinta. Menos pesada, pero aún marcada por preguntas que no encontraba cómo formular. «Gracias por recibirme otra vez», dijo, tomando la taza con ambas manos. «Siempre estás bienvenida», respondió Gabriel. «Aquí no hay prisa, y tú estás haciendo un camino que no se corre, se camina paso a paso». Ella asintió, y luego bajó la mirada, como si dudara. «Padre, ¿puedo preguntarle algo más personal?» Gabriel se apoyó en la mesa, sin perder la calma. «Por supuesto. ¿Usted alguna vez se sintió lejos de su familia? ¿De esos lazos que deberían darte amor, pero que a veces solo duelen?» El sacerdote respiró hondo. No era una pregunta fácil, ni superficial. Y él lo sabía. Claudia no hablaba solo de él. Estaba tratando de hablar de sí misma, sin saber cómo. «Mi padre no entendía por qué quise ser sacerdote», empezó diciendo, con la voz más baja. «Durante años no me hablaba sin lanzarme alguna frase irónica. Decía que había desperdiciado mi vida, que debía haberme casado, tener hijos, como todo hombre normal». Claudia lo miró sorprendida. Jamás se le habría ocurrido que el padre Gabriel también hubiera vivido alguna herida así. ¿Y lo perdonó? Me costó mucho, porque, aunque era adulto, sus palabras me herían como si tuviera 10 años. Me dolía no por lo que decía, sino por lo que callaba, por su incapacidad de bendecirme, de alegrarse por mí. Claudia bajó la vista. A mí me pasa con mi padre también, pero al revés. Él siempre quiso que yo fuera perfecta, que fuera la mejor. Todo era exigencia. Nunca era suficiente. Y ahora ya ni hablamos. Vive en la misma ciudad, pero es como si no existiéramos. Gabriela sintió. Se hizo un breve silencio, pero no incómodo. Claudia, ¿recuerdas el cuarto mandamiento? Ella tardó unos segundos en responder. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? Exacto. Uno de los más antiguos, pero también uno de los más ignorados. Y no solo por los hijos, también por los padres que olvidan que deben educar con amor, no con miedo. Claudia tomó aire. ¿Y cómo se honra a alguien que te hirió? Gabriel se inclinó hacia adelante. No se trata de fingir que no duele. No se trata de idealizar lo que fue tóxico. Honrar es diferente de aprobar. Honrar es reconocer el lugar que ocuparon. Y perdonar, aunque el otro nunca pida perdón. Ella lo miró como si algo le revolviera el alma. ¿Y si no lo merecen? Gabriel la observó con una seriedad que no tenía dureza, pero sí profundidad. Ninguno de nosotros merece todo lo que Dios nos da. Y sin embargo, Él perdona. Lo hace por amor, no por merecimiento. Y si tú no perdonas, si sigues encerrando esa herida, esa relación rota, te perseguirá a cada paso, incluso en tu fe. ¿Cómo? El Papa Leo XIV lo dijo una vez con mucha claridad. Una persona que no sana las raíces familiares camina con cadenas invisibles. Puede rezar, puede ir a misa, pero el resentimiento entierra las oraciones antes de que lleguen al cielo. Claudia se quedó callada. El té ya estaba frío, pero ella no se dio cuenta. Nunca pensé que el cuarto mandamiento tuviera tanto peso. Es el único mandamiento con promesa, dijo Gabriel, para que tengas larga vida y seas feliz en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero eso no es magia, es sabiduría espiritual. La persona que honra sus raíces, aunque hayan sido difíciles, vive más ligera, no porque olvida, sino porque elige no cargar más con el rencor. Claudia sintió que algo se movía en su pecho. A veces me gustaría tener otro padre, uno que me abrazara sin condiciones, que me dijera, estoy orgulloso de ti, aunque me equivoque. Gabriela sintió. ¿Y sabes qué? Lo tienes, aunque no lo veas. El Padre del cielo. Él sí está orgulloso de ti,
incluso en tu proceso. Él sí te abraza aunque no te lo creas. Pero si tú sigues esperando todo de tu Padre humano, seguirás tropezando con su ausencia. Ella respiró hondo. ¿Entonces perdonar no es decir que todo estuvo bien? No. Perdonar es decir, el dolor existió, pero ya no me define. Y es también decidir que tú no vas a repetir lo que viviste. Es cortar la cadena. Es negarte a cargar con lo que no te corresponde. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran de tristeza. Eran de rendición. Padre, quiero escribirle una carta. No sé si se la entregaré, pero quiero decirle todo lo que nunca dije. Gabriela sintió con una sonrisa leve. Hazlo. Escríbela con Dios a tu lado. Y si decides entregarla, que sea sin esperar respuesta. Que sea para liberar, no para provocar. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Estás sanando lo que muchos esconden toda la vida. Se levantó lentamente. El reloj marcaba casi las 7. Afuera, la lluvia se había detenido y un rayo de sol tímido comenzaba a filtrarse entre las nubes, dibujando un destello dorado sobre los charcos. «Padre», dijo Claudia, antes de abrir la puerta. «¿Usted cree que mi padre, algún día, podría cambiar?» El sacerdote se quedó pensando unos segundos. Luego respondió con suavidad. «Tal vez sí, tal vez no. Pero si tú cambias, ya no dependerás de eso para estar en paz. Y eso es libertad». Claudia asintió y salió, con paso más firme que otras veces. En su bolso llevaba una libreta en blanco, pero en su corazón llevaba algo mucho más grande. La decisión de no repetir el abandono, de sanar con amor lo que el rencor nunca pudo reparar. Y mientras ella se alejaba por la calle mojada, Gabriel volvió a sentarse en su escritorio. No necesitaba más pruebas de que Dios obraba en lo pequeño. Esa tarde, en el silencio de una conversación honesta, se había comenzado a restaurar un mandamiento olvidado. Uno que, cuando se vive con verdad, no solo honra a los padres, sino que sana generaciones enteras. Claudia estaba en su habitación, mirando el papel en blanco. La carta a su padre ya no parecía tan difícil de escribir. Había comenzado a tomar forma en su mente durante los últimos días, pero ahora, frente al escritorio, todo parecía desmoronarse de nuevo. No porque no quisiera escribirla, sino porque sabía que, al hacerlo, no solo le estaba entregando palabras, sino también su propio corazón. Mientras miraba el papel, su mente volvía a las palabras del padre Gabriel. Perdonar no es olvidar, es soltar lo que ya no te pertenece. Había estado repitiéndolas en su cabeza durante toda la semana. Decidió, finalmente, tomar la pluma y escribir. «Papá», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Todo lo que quería decir parecía pequeño comparado con lo que había vivido con él. Las expectativas que no se cumplieron, las promesas rotas, las tensiones calladas. No quería solo decirle que lo perdonaba. Quería algo más. Quería que él supiera cuánto lo había extrañado, lo mucho que deseaba haber recibido de él el amor que siempre daba a los demás, menos a su hija. Sin embargo, cuando pensó en todo esto, recordó lo que Gabriel le había dicho días antes, cuando había preguntado si alguien que no había pedido perdón podría cambiar. El padre le había explicado que la liberación no dependía de la respuesta del otro, sino de lo que nosotros decidíamos hacer con el dolor. Aquella conversación había sido importante para ella. El padre Gabriel no solo le había hablado sobre la fe, sino también sobre cómo romper los ciclos familiares que nos atan, los patrones heredados que nos hacen repetir una y otra vez lo mismo, aunque nuestro corazón pida a gritos lo contrario. Había entendido que el verdadero perdón no estaba en el otro, sino en ella misma. Era un acto de libertad personal. Era liberarse del peso del resentimiento para poder sanar. Y entonces, al recordar las palabras del sacerdote,
Claudia entendió lo que debía hacer. No se trataba de buscar una carta perfecta. No se trataba de recibir una respuesta. Se trataba de ser honesta consigo misma, de decir lo que había guardado durante años, y aunque el silencio de su padre fuera una respuesta constante, ella ya no necesitaba esa respuesta para vivir en paz. Decidió escribir. Papá, hace mucho tiempo que no te escribo. La última vez que lo hice fue cuando me fui a la universidad. Desde entonces, las palabras entre nosotros se han ido apagando. Y no porque no quiera hablar, sino porque siento que algo nos separa. No es solo la distancia. Es la vida que ha ido separándonos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sé que siempre quise que fueras diferente, que fueras el padre que nunca me gritó, el que siempre me entendió, el que me apoyó en cada paso que di. Pero sé también que no eres perfecto, como yo no lo soy. Y aunque siempre desee recibir tu aprobación, algo en mí ha aprendido a dejar de buscarla. Quiero que sepas que aunque a veces me duele lo que no dijimos y lo que nunca dijiste, yo he decidido soltar eso. No te guardo rencor, pero tampoco espero más de lo que ya me diste. He aprendido a vivir con tu silencio, y aunque me sigue doliendo, me hace más fuerte. Solo espero que encuentres paz, así como yo la estoy buscando. Y si algún día deseas hablar, lo haré con gusto, pero lo haré sin resentimientos, porque sé que el perdón no es solo para el otro, sino también para mí misma. Claudia. Cuando terminó de escribir, dejó caer la pluma en la mesa. La carta estaba lejos de ser perfecta. No había rencor en sus palabras, pero tampoco había una súplica de amor o comprensión. Era solo una aceptación silenciosa de lo que había sido y lo que ya no podía cambiar. Al día siguiente, Claudia se dirigió nuevamente a la parroquia. Había decidido hablar con el padre Gabriel una vez más. Necesitaba saber si lo que había escrito era suficiente, si de alguna manera lo que había hecho la estaba acercando al camino de sanación del que tanto le había hablado. Al llegar al templo, vio que la puerta del despacho estaba entreabierta. Entró con cautela y encontró al padre Gabriel sentado en su escritorio, con el rostro tranquilo, como si estuviera esperando su llegada. Ella se sentó frente a él sin decir nada, simplemente con una mirada que pedía respuestas. «¿Cómo va todo, Claudia?», preguntó Gabriel con suavidad, sin presionar. Ella se encogió de hombros. «Lo escribí. La carta está lista. Pero no sé si está bien». Gabriel la observó por un momento, notando la inquietud en su rostro. «¿Qué esperas de esta carta?». «No lo sé», respondió ella. «Quizás esperaba que mi padre leyera y dijera algo. Pero ahora lo que más quiero es saber si hice lo correcto. No sé si el perdón, al final, tiene que ser solo mío, o si debe venir de él». Gabriel sonrió con tranquilidad. «El perdón, hija, es solo tuyo. No importa si él te pide perdón o no. Tú ya has dado el primer paso. El perdón es una liberación, no una negociación. Cuando lo das, lo haces para sanar tú, no para que el otro se sienta mejor. La paz que buscas no depende de su respuesta, sino de la libertad que decides darte a ti misma». Claudia asintió lentamente, entendiendo por fin lo que Gabriel le había dicho en tantas ocasiones. «¿Entonces? ¿El hecho de no esperar nada de él es lo que me hace libre?». «Exactamente. La libertad no está en cambiar a los demás, sino en dejar de depender de ellos para ser feliz. Eso es lo que cambia el corazón». Ella suspiró profundamente, como si una gran carga se levantara de su pecho. «Gracias, padre. Ahora siento que he dado el paso correcto». Gabriel sonrió. «Tú lo has dado, hija. Y ahora, todo lo que queda es seguir adelante. No con un corazón pesado, sino con un corazón ligero, que ya no necesita más del otro para sentirse completo». Claudia se levantó, agradecida. «Creo que lo que más me duele es haber esperado tanto tiempo para dar este paso. Nunca es tarde para empezar a sanar. El único pecado que no se puede perdonar
es el que se guarda en el corazón. Y tú, Claudia, ya has comenzado a liberar el tuyo. Ella salió del despacho, dejando atrás sus dudas, y un paso más cerca de la paz que había estado buscando durante años. No importaba si su padre le respondía o no, porque ahora sabía que, al final, era ella quien necesitaba sanar, y, por fin, estaba en el camino correcto. El sonido del viento arrastraba las hojas secas frente al templo, y en el aire fresco de la tarde, Claudia caminaba hacia la iglesia con un paso más firme que nunca. Las semanas anteriores habían sido un torbellino de emociones encontradas. Había tomado decisiones que no entendía completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser que eran necesarias. Había escrito la carta, había hablado con su padre, y sobre todo, había aprendido a soltar el peso de lo que ya no le pertenecía. Ahora, todo parecía más claro. Se detuvo frente a la entrada de la iglesia. Sus ojos se posaron en el altar, iluminado por la luz suave de las velas. La paz que sentía no era la paz de la complacencia. Era una paz que nacía del perdón, un perdón que ella misma se había dado, y que le había permitido salir del ciclo de sufrimiento en el que estaba atrapada. Sin embargo, había algo más, un vacío sutil, pero presente, como una parte de ella que aún no había sanado por completo. Entró y se dirigió al confesionario. El padre Gabriel estaba allí, como siempre, esperando, no con la mirada expectante de quien está esperando una confesión, sino con la serena paciencia de quien sabe que la sanación lleva tiempo. Claudia se arrodilló frente a él, y durante un instante, el silencio entre ellos fue profundo, como si ambos estuvieran esperando a que algo en ella hablara. Finalmente, ella rompió el silencio. «Padre, no sé por qué estoy aquí hoy», dijo, su voz quebrada pero tranquila. «Siento que he hecho todo lo que debía. He pedido perdón, he perdonado. He dejado ir todo lo que me ataba a mi padre y a su ausencia. Pero aún siento algo que no sé cómo explicar. Es como si el dolor se hubiera ido, pero quedara un vacío, una sensación extraña, como si algo me estuviera llamando, pero no sé qué». Gabriel la miró con suavidad. No le respondió inmediatamente. Sabía que a veces las palabras no eran suficientes. Sabía que Claudia necesitaba encontrar su propio camino a través de lo que había vivido. Después de un momento de reflexión, respondió con calma. «No es extraño, Claudia. El perdón, como te dije antes, es un acto de liberación. Pero hay algo más que debes entender. El perdón no siempre significa que todo se resuelva de inmediato. Hay heridas que se sanan con el tiempo, y hay otras que requieren un proceso más profundo. El vacío que sientes puede ser el espacio que está quedando libre, un espacio que ahora necesita ser llenado, pero no con más dolor, sino con algo que te permita renacer». Claudia levantó la mirada, su rostro aún cargado de incertidumbre. «¿Y cómo sé qué llenar ese vacío? ¿Cómo encuentro lo que me falta ahora? He hecho todo lo que he podido, pero siento que todavía hay algo que no entiendo». Gabriel suspiró suavemente, sabiendo que este momento no era solo un paso en su proceso, sino un punto de inflexión. Lo que falta, Claudia, es la reconciliación con tu propio ser. La paz que buscas no está solo en lo que has hecho, en lo que has dado o en lo que has dejado ir. La paz está en aceptarte a ti misma, en reconocer tus propias heridas, en ser honesta contigo en cuanto a lo que realmente te duele, en cuanto a lo que aún no has sanado por completo. El perdón es necesario, sí, pero la sanación completa no puede llegar solo por el acto de perdonar a otros. También necesitas perdonarte a ti misma. Claudia lo miró, confundida. ¿Perdonarme a mí misma? ¿Qué quiero decir con eso? A veces, Claudia, vivimos con la carga de lo que creemos que deberíamos haber sido, de lo que creemos que podríamos haber hecho de manera diferente.
Vivimos con las expectativas que hemos tenido de nosotros mismos, y esas expectativas no siempre son realistas. Nos castigamos por lo que no hemos logrado, por lo que creemos que no hemos sido capaces de hacer. Pero Dios no te pide perfección. Él te pide que le entregues lo que eres, tal como eres. El perdón hacia ti misma es aceptar tu humanidad, tus imperfecciones, y seguir adelante con la confianza de que, en Él, puedes encontrar la fuerza para sanar. Claudia sintió como si una luz se encendiera dentro de ella, una luz suave, pero que iluminaba un rincón oscuro de su alma. No se trataba solo de lo que había hecho por los demás. No se trataba solo de perdonar a su padre, sino de aprender a perdonarse a sí misma. Había estado tan enfocada en resolver las heridas de su familia, en cerrar esos capítulos de su vida, que había olvidado que su propio corazón también necesitaba ser sanado. Había pasado tanto tiempo buscando la aprobación de los demás, buscando lo que ella sentía que le faltaba, que nunca había considerado la idea de aceptarse completamente. No sé si puedo hacerlo, dijo, con la voz más suave. A veces siento que soy demasiado dura conmigo misma, que no merezco perdonarme. Gabriel la miró con ternura, como un padre que ve a su hija luchar contra sí misma. El perdón no es un premio, Claudia, es un regalo. Y el primer regalo que puedes darte a ti misma es el regalo de la paz interior. El amor de Dios no está condicionado a tu perfección. Él te ama en tu fragilidad, en tu humanidad. Y ese amor es lo que te permite empezar a sanar. Claudia asintió lentamente, como si empezara a entender. La sensación de vacío en su corazón no era el final, sino el principio de algo nuevo. No se trataba de huir de ese vacío, sino de llenarlo con algo más grande, algo que no podía encontrar fuera de sí misma, sino dentro. Era la aceptación de su propia humanidad, la liberación de la necesidad de ser perfecta, y la comprensión de que, a pesar de sus fallas, era digna de amor y de paz. Entonces, ¿cómo comienzo?, preguntó, con una nueva determinación en su voz. Empieza con la oración, pero no con palabras vacías. Ora con sinceridad. Dile a Dios lo que realmente sientes. Abre tu corazón, sin miedo, sin reservas, y deja que Él te toque en lo más profundo de tu ser. Permite que Él te muestre que, en tu vulnerabilidad, también eres hermosa a sus ojos. Claudia cerró los ojos, sintiendo la presencia de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. No sabía cómo sería el futuro, ni cómo sanaría por completo. Pero en ese momento, supo que el camino hacia la sanación comenzaba en el momento en que se aceptaba a sí misma, con todas sus imperfecciones, con todas sus luchas, y, sobre todo, supo que ya no tenía que cargar con la culpa, el rencor, ni las expectativas ajenas. Cuando se levantó del confesionario, el aire que respiraba era más fresco, más limpio. El peso de su alma parecía haberse aligerado, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había dado el primer paso hacia la paz interna. Y aunque aún había mucho por recorrer, Claudia sabía que ya no estaba sola en su camino. Había algo más grande que ella, algo que le ofrecía la oportunidad de sanar y crecer, de perdonarse y ser perdonada. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Claudia salió de la iglesia, con una sensación de esperanza renovada en su corazón. No todo estaba solucionado, pero ahora sabía que había dado el paso más importante, el paso hacia la aceptación, el paso hacia la paz.